Bueno, me complace darles la bienvenida a este nuevo espacio que hemos abierto para hablar de ganadería, de agro y de todos esos temas que nos apasionan a los que vivimos del campo. Soy Nicolás Senior y junto con un equipo de expertos y profesionales estaremos brindándole a todos información útil y muy valiosa para ustedes. La idea detrás de este podcast surgió por esa pasión que nos mueve y la necesidad de informar, de enseñar y de compartir nuestras experiencias con todos aquellos que quieren aprender un poco más del mundo de los ganaderos. A través de estos espacios queremos brindarle a nuestros oyentes y a nuestra comunidad pues una visión más amplia y detallada de nuestra actividad, además de compartir historias y experiencias con mérito en nuestro sector. En cada episodio estaremos abordando temas relacionados con la actividad productiva, además que tendremos invitados especiales y expertos y profesionales con quienes estaremos compartiendo sus experiencias, opiniones y escuchando sus consejos. En resumen, nuestro objetivo a través de este espacio es informar y formar a todos los que quieran aprender. Espero que disfruten de este podcast, así como nosotros también disfrutaremos creando para ustedes cada episodio. Nuestro primer invitado el día de hoy, un amigo Juan Gonzalo Botero, un hombre con vocación agropecuaria, por supuesto, con una amplia experiencia en el sector agropecuario, en el sector público. Con él vamos a estar conversando diferentes temas de su trayectoria profesional, de su experiencia en el servicio público y, por supuesto, de lo que nos apasiona, de la ganadería. Juan, quiero darte la bienvenida, agradecerte por aceptar esta invitación. Abrimos con broche de oro, considero yo, este primer episodio en el podcast para los ganaderos. De antemano, te agradezco nuevamente. Quiero felicitarte también por estas buenas nuevas que nos vas a compartir el día de hoy. Y bueno, bienvenido a este espacio, Juan. Hombre, Nico, muchas gracias a ti por escogerme a mí como pionero para este primer podcast de tu programa. Ya habíamos hablado antes en otros escenarios y creo, como te lo he dicho siempre, que este tipo de escenarios son fundamentales para el campo colombiano. Divulgar, conocer, buscar conceptos de toda la experiencia en el campo hoy es clave y tú eres pionero en eso. Auguro los mejores éxitos para este podcast en el futuro. Sé que muchos ganaderos lo van a utilizar y les va a servir para su experiencia personal. Y de verdad a ti mi agradecimiento nuevamente por ser el pionero en este primer episodio. Gracias, Juan. Bueno, comencemos desde el principio. Cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional y de tu experiencia en el sector público y cómo llegaste al Ministerio de Agricultura y finalmente cómo llegas a asumir a este nuevo desafío que pronto te lo vas a compartir a nuestros televidentes, oyentes. Nico, sí, bueno, lo primero, tú sabes que vengo de una familia que ha sido netamente del campo por tradición, una familia ganadera del interior del país que llegó a la costa atlántica por esos avatares del destino. En los años 50 llegó a Magangué. Mis abuelos, unos pioneros, ellos fueron arrieros, inclusive los fundadores de la primera empresa fluvial ganadera de este país, pioneros en la cría de la raza doble propósito. Eso lo continuaron mi padre y mi madre. Y de ahí viene mi amor por el campo, Nico. Estudio en un colegio en Medellín. De ahí estudio mi carrera profesional en Costa Rica. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión en una universidad llamada la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, que si tú ves las siglas, lo que significa ser tierra, porque lo que buscaba precisamente era buscar mejores prácticas agropecuarias y ganaderas, pero beneficiando la tierra. Me gradúo, llego a Magangué, Bolívar, y trabajo con mi madre durante un año, y también por esos avatares del destino se me ofrece, imagínate, a los 21 años de edad,
que si quería ocupar la Secretaría de Agricultura del departamento de Bolívar. Era un reto inmenso. Yo era un niño recién graduado del sector público, no conocía mayor cosa, pero me le medí. Como todo en la vida mío han sido retos, me le medí. Llegamos a la Secretaría de Agricultura de Bolívar. ¿Estamos hablando de qué año? Imagínate, año 98, Nico. Año 98. Gobernador Miguel Enrique Rada Hernández, que era magangueleño también, el primer gobernador y los magangueleños han jugado un papel interesante en el desarrollo del departamento. Muchísimo, sí, muchísimo. Magangue ha ocupado espacios muy importantes. Hoy hay un magangueleño aspirando a la gobernación de Bolívar, Yamil Arana, y bueno, ahí va. En esa época, Nico, un joven, un niño con todas las expectativas y nadie auguraba que fuera a terminar siendo y dejando los proyectos insignia del departamento de Bolívar. En esa época logramos, Nico, con el doctor Carlos Murgas Guerrero y con la gente de Palmeras de Puerto Wilches, establecer los dos primeros proyectos de alianzas estratégicas para la paz en el país. Un proyecto de palma de aceite en María la Baja y un proyecto de palma de aceite como estrategia de sustitución de cultivos ilícitos. Empezaba a desarrollarse el sector palmero en el sur de Bolívar. Imagínate, apenas estaba desarrollándose el sector palmero. Dio la casualidad de que teníamos mi familia una amistad con Carlos Murgas, y a Carlos Murgas, que es un patriota de este país, le llamó la atención María la Baja, y empezamos en ese momento con Antonio Gómez Merlano, el ministro de Agricultura, con Carlos Gustavo Cano, el gobernador Rat, que nos creyó esos proyectos. Y hoy, pues ya verás, 20 y pico años después, María la Baja cambió totalmente. El sur de Bolívar también tiene una experiencia muy bonita en palma de aceite. Y da como la cosa de la vida, las casualidades. Empieza el gobierno de Andrés Pastrana y nombran a Carlos Murgas ministro de Agricultura. Entonces Carlos traslapa la política de Bolívar al ministerio, me pide que lo acompañe. Ya con la experiencia que se había desarrollado a nivel departamental. A nivel departamental, con lo que habíamos hecho a nivel departamental. A replicarlo. Ya empezábamos, Nico, a hablar de líneas de crédito especiales, de planes de financiación, porque esos campesinos estaban todos endeudados con la Caja Agraria, entonces había que volverlos sujetos de crédito, más todo el tema de introducir un cultivo nuevo para ellos, de recuperar ese distrito de riego que estaba abandonado. Carlos me pide que lo acompañe y a los 23 años de edad, siendo un bebé, me convierto en el viceministro más joven en la historia de este país. Y con Carlos logramos adelantar eso en el Ministerio de Agricultura. Logramos también la liquidación de la Caja Agraria, la creación del Banco Agrario de Colombia, casi uno de los grandes logros en la historia del sector el Banco Agrario hoy lleva tu sello, de alguna manera, ¿no? Claro, el banco lleva mi sello. Yo participé, yo era el último cartucho porque la semana que lanzamos el Banco Agrario hay un paro campesino, se toman todas las regionales del INCOR, los campesinos del país, y eso parecía que iba a atrasar el lanzamiento del banco. Éramos 3 viceministros, van primero los 2 viceministros anteriores a negociar, el doctor Roberto Hoyos y el doctor Luis Arango. Carlos Murgas también va a negociar otro día y ninguno de los 3 puede negociar, Nico. Y lógicamente Carlos con recelo, porque yo era la carta tal vez más débil, el joven de 23 años, sin mayor experiencia, me pide un jueves 28 de junio que me vaya a negociar. Le digo que cuánta plata tengo y me dice, usted no tiene plata. Negociar sin plata. Después, Nico, dejé casi 12 horas de negociación, terminando a las 12:30 de la noche, logrando negociar ese paro en 1.000 millones de pesos, porque Carlos después me logró hacer eso. Logro firmar el acta de cierre de la negociación. Cuando firmo el acta, Carlos Murgas me dice, véngase para el piso 13 de la Caja Agraria. Me voy para el piso 13
a la 1 de la mañana. Estaba Carlos Murgas, el gerente del Banco Agrario, su secretario privado y yo. Carlos Murgas firma un documento y pide que suba Jesús Bernal. Jesús Bernal era el ex senador del Polo Democrático, que había sido o era en ese momento el presidente del sindicato de la Caja. Jesús sube, empiezan una conversación cordial y de pronto Carlos Murgas saca el documento que había firmado y le dice: Chucho, te tengo una noticia. Abre el documento. ¿Tú sabes qué es esto? Chucho le dice: no, yo no sé qué es eso, ministro. Y Carlos le dice: Chucho, se acabó la Caja Agraria. Este es el decreto de liquidación de la Caja Agraria y de reactivación del Banco Agrario de Colombia. Y mañana estoy en Cartagena haciendo el lanzamiento del banco. Imagínate, Nico, si no hubiéramos negociado, si yo no hubiera logrado negociar ese paro, el banco no se hubiera podido lanzar en ese momento. Guardo esa anécdota Especial. como una de las anécdotas especiales. De Y ahí, y que Nico, forjó de alguna manera el carácter y claro, una visión que te... eso forja carácter, Nico. Ese paso por ese viceministerio fue muy duro porque hubo muchas negociaciones que me tocó hacer. Yo no sé si de pronto tú eres muy joven, pero hubo una negociación donde los indios del Cauca se toman la carretera panamericana, me envían a mí a negociar con Jorge Mario Isman y nos tocó salir en una tanqueta de ahí a negociar en el hospital de Popayán, porque los indios nos iban prácticamente a linchar, y después de 15 días de negociación logramos levantar el paro con más de 5.000 indios bloqueando la carretera panamericana. Eso fue mi primer paso por el ministerio. Llegó Rodrigo Villalba y con Rodrigo tuvimos algunas diferencias, no nos entendimos cómo era. Entonces decidimos dar un paso al costado y ahí empiezo una experiencia de casi 11 años en Cor Magdalena, Claro. la corporación que maneja el río Magdalena. Soy su director en Magangué, soy su director después en Barranquilla. Una situación muy dura también en Barranquilla porque cuando llegué, el día que yo llego a la dirección en Barranquilla, había un barco encallado sobre el Tajamar Occidental. El calado del canal de acceso se había bajado a 19 pies. Mejor dicho, Barranquilla era un caos en ese momento. Y con todo lo que hicimos en Cor Magdalena logramos devolverle la tranquilidad al canal. Duramos más de 7 años sin encallamientos, sin tocadas de fondo. Fue muy grato. Fue una Bueno, fueron 11 experiencia años. retadora, pero muy grata. Y de Claro. ahí pasé a la dirección general los 2 últimos años del gobierno del presidente Uribe, donde también nos ganamos un premio nacional de ingeniería con una entidad pública que nadie pensaba. Logramos que pasara en una calificación que hace Transparencia por Colombia de ser la entidad con más riesgo de corrupción del sector, a ser la con menor riesgo, a ser la entidad con mejores procesos. Eso también fue muy, muy satisfactorio, Nico. De ahí me devuelvo para Barranquilla y se da una oportunidad en un sector completamente diferente, en el sector logístico, y asumo la gerencia regional de la Costa Caribe de 472 de servicios postales nacionales. Yo siempre he creído que donde uno esté se tiene que formar para conocer lo que está haciendo. Hago mi segunda especialización en logística de transporte internacional de mercancías. En ese momento fue un reto inmenso también porque la regional con peores indicadores era la regional norte. Inclusive hay una anécdota que es que cuando yo llego mi jefe me dice: usted va para el Triángulo de las Bermudas. Dije: ¿cómo así? ¿Por qué? Y me dijo: porque allá todo lo que llega se pierde. Así de grave era la situación, Nico. Un déficit presupuestal de más de 4.000 millones de pesos en el año 2013. 500 y pico de empleados. Estaba recibiendo imagínate, imagínate, era una cosa una pelota inmensa. caliente.
En las empresas de mensajería y logística éramos la última en la costa atlántica. Y después de casi 6 años de trabajo, Nico, cuando me retiro, la regional norte de 472 termina como la mejor segunda regional del país. Y lógicamente, pues la primera era Bogotá y no llegábamos a Bogotá porque Bogotá es un monstruo, es una regional muy grande. De un déficit de 3.000 y pico de millones pasamos a un superávit en la mitad del año, porque me retiré en la mitad del año, de 26.000 millones de pesos. Salimos siendo la primera empresa de la costa atlántica en indicadores en logística. Le dimos un vuelco total a la operación de 472. Inclusive logramos cambiar la imagen de una empresa pública, que tú sabes no es fácil, y eso también nos dio mucha satisfacción. Y ahí, Nico, asumo por segunda vez el viceministerio, esta vez el de Asuntos Agropecuarios, un 25 de junio del 2020, y empiezo una labor de 2 años y 4 meses muy grata, titánica, pero muy grata, con un reto esta vez. Yo donde he estado siempre he tenido retos, y el reto mío era que me decían, oye, usted con una condición de discapacidad, ¿cómo se va a trasladar a otra ciudad? ¿Cómo Juanjo, va? pero es que yo te hacía seguimiento, yo decía, pero este señor se mueve más que el propio ministro. Imagínate, Nico, ¿cómo va a estar usted yendo a muchos ¿Todo el lugares país? del país? Y Nico, fue muy grato. Fuimos a todo el país y guardo en mis recuerdos sobre todo 2 viajes muy especiales. Un viaje que hicimos al Guaviare y estuvimos en un municipio que se llama Puerto Concordia, a orillas del río Guayavero. Llegamos en avioneta a San José y en San José nos recogió un helicóptero y resultó ser que era el helicóptero en el que se había hecho la operación de liberación de Ingrid Betancourt. Aquel Sí, helicóptero gordo, claro. bonito, Que pintaron, que camuflaron pues de la Cruz tan Roja. grande es. Imagínate que yo me subí en mi carrito. Me dejaron subir en el carrito, aterrizamos en la cancha de Puerto Concordia, y cuando me bajé por todo el pueblo con el carrito, los niños se me hacían al lado porque nunca habían visto un scooter de este tipo. Claro. Nunca funcionarios de alto rango del Habían Estado llegado a ese habían llegado territorio. allá. Ese día estuve con el doctor Rafael Guarín, que era el consejero de seguridad del gobierno Duque. Estuve con Alejandra Botero, que fue directora de planeación, era la consejera de competitividad. Estuve con el doctor Pacho Mejía, que era el gerente del Banco Agrario, y estuve yo. Y estuvieron los alcaldes de esa región, y fue una experiencia hermosa, Nico. Esa experiencia fue hermosa. Yo vi que te moviste mucho, Juan. La Y verdad, en ya esa estaba... misma experiencia, Nico, salimos de San José del Guaviare y llegamos a La Macarena. La Macarena fue un municipio que, si ustedes recuerdan, enclavado en la zona de distensión. Nos bajamos en La Macarena. Desafortunadamente no logramos salir del casco urbano porque fue de paso. Pero, por ejemplo, ahí fue donde tuvieron a nuestros soldados en aquellas jaulas de alambre, la guerrilla colombiana. Yo me quedé impresionado porque el comandante de la FURLA, de la Fuerza de Despegue Rápido, decía, dice, eso es aquí a 10 minutos de La Macarena. Uno ahí veía la falta de autoridad que había, y es uno de los regalos que guardo con mucho cariño. El comandante de la FURLA se quita es una especie de pañoleta que ellos tienen, y me dice, viceministro, le quiero regalar esta pañoleta en señal de gratitud, porque pocas veces un funcionario de su altura y además en su condición nos está acompañando en esta región. Esa pañoleta la guardo, Nico, y lo que tú dices, me moví por todo el país. Sí. Estuvimos en los 32 departamentos del país, inclusive en ciudades estuvimos muchas veces. Córdoba fue un departamento. Yo quería preguntarte cuál fue uno de los principales desafíos que enfrentaste. ¿Sí? Sé que viajaste por todo el país, llegaste a zonas de difícil acceso, como lo estás mencionando, pero ¿cuáles fueron esos retos que tuviste que enfrentar Nico, en ese tuvimos paso?
4 o 5 retos muy claros, que fueron líneas de acción. El primer gran reto, el presidente Duque nos puso como tarea buscar un proyecto que eliminara la intermediación en la cadena de comercialización del sector agropecuario, porque gran parte del beneficio de los productores se iba en los intermediarios que le compraban los productos. Y es ahí cuando nace agricultura por contrato, cosecha y venda a la fija. Cuando llego a cosecha y venda a la fija, me mamaban gallo, Nico. Usted va a sacar adelante eso. Si ahí lo que hay son muertos, si eso es un proyecto que eso no tiene nada, nadie creía en ese proyecto, Nico. Empezamos a trabajar, empezamos a darle patas al proyecto, a darle una estrategia, contactamos a las grandes cadenas de comercialización. Ya era una política pública, ya era una política Ya era una política pública, venía con... Pero estaba, ¿qué? Inerte, no se movía. Tenía 25,000 productores, Nico, de una meta que se había propuesto el gobierno de 300,000 productores, y a los 2 años del gobierno lo que llevaba era 25,000 productores. Entonces no se movía, nadie creía en ella, no había atención, no creían en ella. Y con una persona que logramos tener ahí muy activa, que fue Juan Manuel San Clemente, el director de Agricultura por Contrato, que inclusive Juan Manuel hoy está trabajando para la Unión Europea para replicar nuestro modelo en Honduras, en Ecuador y en Perú. Logramos, Nico, generar toda la estrategia, y fue una estrategia que terminó finalmente con 327,000 productores. Superaron la meta. Superamos la meta con 327,000 productores beneficiarios de la meta, con más de 700 aliados entre cadenas de supermercados, tiendas de barrio, compradores de productos agropecuarios. Logramos llegar allá. Se pudieron cerrar negocios por más de 1.7 billones de pesos y lograr solucionar problemas de comercialización en muchos sectores. Recuerdo con especial cariño, por ejemplo, Nico, problemas con el ñame en los Montes de María. Ahí tuvimos un socio que fue la cadena Megatiendas de Cartagena, que hoy continúa ese proyecto. El tema de maíz en Córdoba con el Éxito, que fue uno de nuestros grandes socios a nivel nacional. Papa en Boyacá con Frubana, cebada con Bavaria, caña de azúcar con los ingenios azucareros del Valle. Ese fue tal vez el primer gran reto. En Sucre, la yuca. Sucre, toda la cadena de yuca, Nico, con un pilar fundamental que es almidones de Sucre. Inclusive logramos posicionar la yuca amarga para almidón como el gran desafío del departamento, y hoy en Sucre hay más de 40,000 hectáreas de yuca amarga para producir almidón. Almidones de Sucre era una empresa que venía con números rojos hasta el 2020, y apenas asumimos la presidencia de Almidones de Sucre y generamos la estrategia. Almidones de Sucre ya hoy está dando ganancias. Logramos dejar contratada una segunda línea de producción que va a duplicar la capacidad de la planta y va a generar un núcleo mayor de yuca. Y el muy sonado caso de la cerveza de yuca claro, en Sucre y Córdoba. Juan, ¿qué queda hoy de ese programa? Nico, agricultura por contrato. Desafortunadamente... Bueno, que Megatiendas siga con el proceso de negociación con los productores de Montes de María, eso pues es una continuidad, pero a nivel Estado. A nivel Estado, ¿qué queda de eso? El proyecto de agricultura por contrato prácticamente está cerrado, no se le dio continuidad. Instalaron la mesa de compras públicas, que la mesa de compras públicas lo que hace es que obliga a las entidades del Estado a que un porcentaje de lo que ellas compran, el ICBF y otras, se compre a pequeños productores. Y la empresa privada no participa. Pero esta iniciativa de meter a la empresa privada y eso
está en el olvido. Con Cecilia López, desafortunadamente, eso quedó en el olvido. Llegó Jennifer Mojica, con quien tenemos una amistad importante y venimos trabajando en reactivar la iniciativa, pero hoy prácticamente la iniciativa, Nico, está parada, paralizada, no hubo acción y le da uno dolor porque fue una iniciativa bien bonita. Sí, es que las cosas que están buenas hay que fortalecerlas, dejarlas funcionar y mejorar lo que no. Inclusive lo que le satisface a uno, Nico, es que el sector privado ha seguido con varios de esos ejercicios. Yo he venido en contacto con megatiendas, con El Éxito, con la Cámara de Alimentos de la ANDI, con Acodres, y ellos han mantenido la iniciativa y me han insistido en que le insista al gobierno nacional que ojalá se pueda continuar con esa iniciativa de agricultura por contrato. Juan, ¿hacia dónde debemos caminar? ¿Hacia dónde debe caminar este país para promover el desarrollo rural sostenible? Este concepto de sostenible, yo creo que todavía hay gente que no entiende bien ese concepto de sostenibilidad. Lo basa apenas en dos principios. A veces cree que solamente es reciclar, solamente es medio ambiente o solamente es o economía a largo plazo. Pero ¿hacia dónde debemos avanzar para poder tener en nuestra ruralidad, con equilibrio, por supuesto, en la producción agropecuaria, tanto en la ganadería, esa sostenibilidad que debemos alcanzar en este país? Nico, yo creo que lo primero que el país tiene que hacer en el agro y en buena parte de sus sectores es desarmar los corazones. Aquí nos estamos tirando entre unos y otros y desafortunadamente en el agro estamos en una competencia por desmotivar unas cosas que no puede ser así, Nico. El agro colombiano, tú lo decías, es tan rico que tiene espacio para todo. Por ejemplo, uno no puede empezar a desmotivar, y es la actividad sobre la que ahora hablaremos, la exportación de ganado en pie, cuando es una actividad que le va a generar al país y le está generando a los ganaderos unos beneficios inmensos. Eso es lo primero, desarmar corazones y empezar a pensar todos hacia el mismo lado. Lo segundo, buscar y mirar una integralidad en los temas de crédito, los temas de aumento de competitividad, los temas de, lógicamente, entrega de tierras, los temas de participación de grupos sensibles como mujeres rurales, jóvenes rurales, negritudes, raizales, indígenas, en los que todos tengan participación. El tema de innovación es clave, Nico, y nosotros lo insistimos mucho, y se lo insistimos mucho al director de Agrosavia, por ejemplo. Agrosavia, Nico, tiene un potencial inmenso, tiene más de 150 PhDs, pero como nos decía el director de Agrosavia, es que nosotros hacemos el trabajo, pero los PhDs no sirven para comunicar. O sea, ¿por qué no sale la investigación? Todo eso que sale, ¿por qué no llega al productor? Eso ha venido mejorando, pero eso hay que insistirlo. La investigación de Agrosavia tiene que salir de los 7 centros de investigación. ¿Cómo se logra eso? Que tiene Agrosavia y empezar a irrigarse por todas las zonas productivas del país. Por ejemplo, hay un ejemplo muy grande, Nico, en el sector ganadero, y es la sabanera, el pasto nuevo que creó Agrosavia. Y el sorgo, JT18. Y el sorgo forrajero, el JT18, que cuando el ganadero vio las bondades y los beneficios que tenía el sorgo y la sabanera, ahí sí se dio cuenta, y hoy Agrosavia no da abasto con la producción de sorgo y de sabanera en el país. Eso tiene que pasar, Nico, con las variedades de frijol fortificado, con las variedades productivas de maíz en el país. El productor se tiene que dar cuenta de eso, y Agrosavia tiene que llevarle eso allá para que ellos empiecen una cultura de demanda, y la tecnología para llegar a muchas partes del país. Y eso, en cuanto a la inversión en ciencia e investigación por parte del Estado, ¿no es lo que limita esa irrigación que tú sugieres? No, Nico, ¿cómo se financia Agrosavia? Y tal vez es la institución que mejor financiación tiene. Inclusive Agrosavia no tiene una partida en el presupuesto general de la Nación,
sino que va dentro del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Y Agrosavia le vale al país más o menos entre 220 y 240 mil millones de pesos al año. Sus 7 centros de investigación. Pero ¿por qué si es ciencia, investigación y desarrollo, por qué no hay un rubro del Ministerio de Ciencias? No, Ministerio de Ciencias genera programas conjuntos. No hay un rubro específico, lo financia todo el Ministerio de Agricultura. Y en los últimos años, con ese, por ejemplo, se ha logrado fortalecer esa llegada de la investigación afuera, pero definitivamente hay que hacer una labor inmensa para que el país pueda salir adelante. Ahí, por ejemplo, el país tiene centros tan importantes como el CIAT en el Valle del Cauca, y cuando nosotros estuvimos dejamos Semillas del Futuro. Semillas del Futuro fue o es un reservorio de todo el material de germoplasma y de semillas históricas del trópico para el mundo, financiado por la Alianza Biodiversity y el Ministerio de Agricultura. Y ahí, Nico, por decirte, está la bodega del fin del mundo de las semillas del trópico. Eso está en el Valle del Cauca, lo tiene Colombia, y ejercicios como esos son los que hay que empezar a llevar al país. El tema de extensión agropecuaria, Nico, ¿qué es extensión agropecuaria? Es lo que nosotros llamamos asistencia técnica. Ahora le llaman extensión agropecuaria por darle un nombre más... Sí, en el 2017 más rimbombante, pero eso es asistencia técnica. Y la ADR, y fue uno de los grandes lunares que tuvo también el gobierno del presidente Duque, es que no logró consolidar un plan general de asistencia técnica o de extensión agropecuaria que llegara a muchos rincones del país. Eso también noté que en el 2017 se aprobó la Ley de Innovación Agropecuaria. La ley, ahí empezó a hablarse del extensionismo y todo. Claro, y notaba en los municipios que uno andaba rodando que desconocían, desde las mismas humatas, desde las mismas entidades u oficinas encargadas del desarrollo rural, que esos temas los desconocían. Y notaba yo, de pronto, sí, ese lunar, como lo mencionas tú, de comunicación o conexión desde el Estado, desde el Ministerio, con esas pequeñas entidades que son las que al final están en contacto directo con los pequeños productores. Entonces ahí es donde se rompe esa cadena de comunicación, de información, y pues no logra desarrollarse de manera eficiente esas políticas que al final lo que buscan son beneficiar o llevarle conocimiento y formación a los productores. Hay una falla en esa cadena. Pues lo digo porque lo noté en mi proceso. Tú sabes que estamos metidos en un pueblo pobre. Pinto, en este caso, es un pueblo donde se vive la realidad de Colombia. Bueno, Juan Gonzalo, pero ganadería, el futuro de la ganadería, que es lo que nos ha dado a nosotros todos. En los últimos años hemos pasado por unos momentos interesantes con los mercados que se han abierto para la exportación de ganado en pie. Y bueno, ahorita tienes que contarnos este nuevo desafío. Ahora se ha conformado un gremio importante en el país que lo que busca es pues abrir nuevos canales, fortalecer el comercio exterior de ganado y aprovechar esos mercados que ya tenemos abiertos. Cuéntanos un poco de eso. Nico, una de mis grandes pasiones, definitivamente la ganadería me mueve y me lleva, como tú lo dices y se los cuento. Inicié desde el día de ayer la presidencia de la Asociación Colombiana de Exportadores de Ganado en Pie, un gremio nuevo creado en el mes de mayo, creado por las 4 empresas exportadoras de ganado en pie en el país. Una actividad en la que los críticos dicen varias cosas. La primera, no, es que no genera valor agregado. Se equivocan. El valor agregado la genera el solo hecho de exportar el ganado a otros países. Lógicamente te genera un flujo de caja y un precio del kilo de ganado muchísimo mejor. Ha habido muchas críticas también de los animalistas por los supuestos tratos que se le dan al ganado en toda la operación. Tampoco es verdad. Nosotros cumplimos con todos los estándares de bienestar y de sanidad animal, Nico, establecidos. Es que hay que partir de un principio. Uno no va a vender un producto maltratado. Y uno no quiere que su ganado se le muera cuando es el negocio al que uno está haciendo. Nico,
Inclusive la actividad cumple con gran parte de los 5 principios de bienestar animal. La actividad tiene libertad de comida y bebida durante todo el proceso de exportación, tiene condiciones de espacio en los corrales adecuadas a los estándares internacionales. Las vacas, los animales que se exportan, que es ganado macho, perdón, vacas no, ganado macho, llevan todas las condiciones de sanidad animal, llevan veterinarios en toda la operación y se cumple con todos los requisitos. Y es una actividad que, como tú sabes, uno, le ha generado tranquilidad al productor porque le ha estabilizado unos precios justos para su producción. Pero además de eso, los plazos de pago también los ha vuelto justos en su actividad. Y el país logró exportar en el 2022, Nico, cerca de 245.000 reses que le generaron ingresos por más de 400 millones de dólares. Pero hay un tema que el país no ha visto. Ingresos que llegan al pequeño productor, pequeño ganadero. Claro, con todo eso va al pequeño. Nosotros tenemos gran parte de los proveedores de nuestros asociados son pequeños productores que se ven beneficiados por eso. Y no solo eso, Nico. La cadena de transporte y de logística genera unos beneficios inmensos para el país. Imagínate que tomando camiones de 22 novillos, son más de 11.500 viajes de ganado que se hacen desde finca a puerto durante todo el año. ¿Cuántas familias no se benefician de esa actividad de movimiento de tantos camiones, más toda la actividad en puerto y todo el beneficio que genera la actividad en puerto? Y lógicamente, como yo lo he dicho, nosotros lo que queremos es tender puentes, porque así como está la exportación de ganado en pie y tiene un nicho de mercado, porque eso va para los países árabes y del Medio Oriente, Nico, que tienen una costumbre, y es que el sacrificio del ganado lo deben hacer ellos porque por sus costumbres religiosas debe venir de animales de sangre caliente. Es decir, allá no vas a poder exportar carne en canal, quisieras o no quisieras. Tenemos que venderle lo que nos piden. Y como Pero yo también defiendo el negocio de la carne en canal porque también es muy importante para el país. Y tenemos otros mercados así. Inclusive, Nico, durante mi gestión logramos reabrir el mercado chileno que se nos había cerrado y logramos reabrir el mercado chileno para la carne en canal. Iniciamos el trámite de apertura con Perú. Llegamos a Macao con contenedor de carne. Y la gran ilusión algún día es llegar a China, porque ese nicho de carne en canal también tiene un factor importante. Hay un tema y una problemática que está perjudicando mucho al sector de la carne en canal. Porque a mí no me pueden decir que es la exportación de ganado en pie cuando la exportación de ganado en pie, Nico, representa, si acaso, el 1% del inventario nacional ganadero, que en el 2022 fue de cerca de 29.200.000 cabezas. Con una natalidad del país, algunos hablan de un 54, otros de un 51, pero en ambos casos, ese porcentaje de natalidad te da el recambio necesario para satisfacer el mercado de la exportación y el mercado del canal. Eso no tiene problema. ¿Cuál es la gran dificultad que tiene hoy el mercado de la carne en canal en este país y de los frigoríficos en este país? Es el sacrificio clandestino. Claro. Nico. Y sobre todo en la costa se está volviendo un problema gravísimo. Yo al final de mi gestión estuve en Corozal con el tema de Frigosabanas, un frigorífico que sacrificaba entre 80 y 100 reses diarias, y me contaba el gerente que estaba en 4 o 5 reses diarias, porque en cualquier patio en Sincelejo, en Corozal, en San Pedro, en Los Palmitos, cogen una vaca, la pelan y la matan. Entonces, lógicamente... Y eso pasa en todos los municipios de la región Caribe. Nico, en
toda la región Caribe y en buena parte del Y país. cuando no la pelan en ganadero. el pueblo, la pelan en el potrero. La Entonces, pela en el potrero, Nico. Sí, Eso señor. sucede en buena parte del país ganadero y mientras ahí no haya un compromiso de las autoridades de salud, de las autoridades militares, de las gobernaciones, en fin, de muchas autoridades, eso no va a mejorar y No eso va a va a seguir siendo un problema muy grande para el sector de la transformación de la carne. Sí, sí, señor. Tenemos grandes oportunidades con la producción ganadera nacional. Además que tenemos la ventaja de producir carne a pasto, que eso también es otra es el plus que Nico, tenemos lo la que carne tú colombiana. decías, uno, producir carne a pasto en pastoreo libre, donde el ganado tiene muchas mejores condiciones, carne natural, y hoy aumentando cada día más las explotaciones pecuarias con ganadería sostenible, con sistemas silvopastoriles, con buenas prácticas ganaderas. Cada vez hay más fincas certificándose en buenas prácticas ganaderas, en el sello verde colombiano, que fue el sello que dejamos con el Ministerio de Agricultura, Comercio y Medio Ambiente. Nosotros dentro del gremio, Nico, en AESGAN, una de las grandes pilares estratégicos es la sostenibilidad del medio ambiente. ¿Y qué estamos buscando? Involucrar en nuestra operación a todos esos ganaderos que se vayan certificando día a día para que vean que certificarse sí tiene Sí, razón de ser, claro. porque nosotros ahí les vamos a ayudar. Y además queremos desde el gremio, quería contarte, y es otra chiva que te voy a dar, y es un mensaje que mando desde aquí a la ANT. Hace unos días se entregó un predio en San Marcos, un predio ganadero de una empresa muy, muy destacada, donde se le va a entregar a pequeños ganaderos. Desde ya nosotros nos ofrecemos como AESGAN a que nuestros asociados generen una alianza estratégica con esos pequeños ganaderos que tienen ese predio para ayudarles en la cría de su ganado y comprarles ese ganado para que sea destinado a la exportación de ganado en pie en el país y lograr que ese proyecto, Nico, sea sostenible en el tiempo. Llegaste a un punto, el punto que quería tocar. ¿Cómo la entidad AESGAN, cómo se conectaba con el pequeño productor y cuáles eran las ventajas o beneficios que esta nueva entidad le podía ofrecer al pequeño productor? Que el pequeño ganadero pueda contar con un comprador directo, eso le garantiza precio, acompañamiento para que ustedes puedan obtener un producto con todas las condiciones sanitarias, con los buenos pesos que exigen en el mercado. Me parece muy interesante, Juanjo, un nuevo desafío. Esperamos, lo vamos a seguir de cerca a ver cómo llega esto a los productores de carne, cómo este sector se valoriza más. Tenemos que convertirnos en esa gran potencia y esa gran despensa alimentaria, no solamente para Colombia, sino para Latinoamérica y el mundo. Inclusive, Nico, este es un gremio de puertas abiertas y es un gremio que quiere tender puente y estamos listos para que los animalistas de este país, para que nuestra querida senadora Andrea Padilla, que ha sido una de las que ha liderado este tema, esté con nosotros, nos acompañe en una discusión. Claro. Si quiere visitar nuestros predios, quiere ir a nuestros barcos y ver la realidad. Bueno, pero ya han ido a los barcos. Ya creo que el tema de los barcos, ya nos hemos desgastado enseñándole al país cómo viajan los animales. El tema del bienestar animal es prioridad desde el momento que el animal nace. Antes de nacer ya se le está garantizando. Así es, no hay Nico. nadie más que se preocupe por el bienestar del animal que el propio ganadero. Nico, así es, pero como dicen por ahí, nosotros no nos vamos a cansar. Sí, y claro, hay que cuantas seguir. veces sea necesario, queremos hacer esa pedagogía y queremos tener esa apertura para hacer, sobre todo, Nico, un símbolo de que en este país se pueden tender puentes. El diálogo hay que de prevalecer. Que en este país cabemos todos. De que en la ganadería, Nico, hay espacio para todos. Hay espacio para los ganaderos que levantan su ganado y lo venden levantado. Hay espacio para quienes ceban su ganado. Hay espacio para la carne en canal y para la exportación y la compra de ganado para procesamiento de carne.
y hay espacio para esta hermosa actividad de la exportación de ganado en pie que se convierte en un pilar fundamental para los ganaderos del país. Claro que sí. La resolución, sigue en discusión la resolución que pretendían Nico, la resolución, reducir el número de animales. La resolución está en este momento en la SIC. Yo he venido hablando con el director del ICA para que se nos permita discutir con él esa resolución. La resolución que está actualmente cumple con todos los estándares internacionales de sanidad y bienestar animal. Eso es lo que queremos mostrarle a él, que no hay necesidad de expedir una nueva resolución, porque la que hay cumple esos estándares y así fue trabajada y así fue visualizada. Entonces nosotros esperaríamos, afortunadamente en el ICA hay una persona como Juan Fernando Roa, que es un buen profesional, es un profesional que valoramos y que escucha y que sabemos que con él vamos a tener una conversación sincera y respetuosa para que esto siga adelante y no haya efectos sobre la actividad de la exportación de ganado en pie. Juanjo, quiero agradecerte una vez más. Definitivamente fue un espacio muy interesante de aprendizaje para mí. Me permitiste conocerte un poco más. Quiero felicitarte por ese trabajo, desearte el mejor de los éxitos en este nuevo reto que van a ser desde esta entidad y estaremos aquí prestos a abrir nuevos espacios para dialogar, para tocar estos temas, para fomentar, para servir de espacios que fomenten ese diálogo, ese vínculo que debe haber entre los productores, entre el gobierno y entre el público, los que no saben de ganadería, entre los colombianos que no conocen este bonito sector. Y bueno, algo que decir antes de cerrar. Nico, a ti agradecerte, un Quijote del agro, como yo he llamado a quienes están comunicando lo que se hace en el agro, que es tan importante. Agradecerte a ti por esa labor que desarrollas y decirle a este país que desarmemos los corazones, que tratemos de salir adelante entre todos, que este es un país, como tú lo dijiste, con una riqueza inmensa, con una gente muy buena y con una gente que quiere salir adelante. Y como lo decíamos nosotros en el ministerio, juntos tenemos que dar todo por el campo colombiano. Mil gracias a ti, Nico, y tú sabes, conmigo siempre a la hora que sea, 24/7 disponible para ustedes. Gracias, Juanjo. Bueno, hasta aquí llega nuestro primer episodio, nuestro podcast para ganaderos. Nos vemos en un próximo espacio.